Gracias, estamos de regreso, 7 de la mañana con 31 minutos. Hoy tenemos una mesa de lujo. Mejor nos platiquen nuestros súper especialistas de este día. Tere Torres. Buenos días, gracias por reunirme hoy con el ingeniero, hace mucho que no lo veía, con este panel de lujo, muchas gracias, chicos. De las mejores especialistas en materia de seguridad y mujer. Doctor Víctor Gutiérrez, qué gusto. Buenos días y pues compartiendo nuevamente con el ingeniero Villalón, la compañera que no tenía el gusto de más que en televisión verla, ¿verdad? Es muy famosa, ya casi no está acá. Sí, es lo que estaba escuchando de que anda viajando. Estuvo un mes en las Islas Marías, ciudadano ordinario, y el ingeniero Villalón, qué gustazo tenerte en esta mesa, ingeniero. Con mucho gusto saludarte, Cristian, a ti, con mucho gusto saludar a Tere Torres, a Yasmín y al maestro Víctor, al doctor Víctor, y pues la verdad es que un gusto, un placer estar hoy en la mañana en CB Televisión. Vamos a entrarle al tema. Tenía caso que, bueno, evidentemente porque es proceso legislativo, pero que los congresos locales aprobaran esta parte o esta iniciativa de reforma constitucional para la creación, Tere, de la Guardia Nacional. Y te lo pregunto en relación a la estrategia de López Obrador. Deja de lado las encuestas, los sondeos, las consultas populares, y entonces ahora dice, ya no, eso ya no. Ahora vámonos a la aprobación de los congresos locales. ¿Valía la pena? ¿Le ayuda a López Obrador lo que ya se aprobó? Yo creo que era necesario además por un protocolo del proceso legislativo que tú mencionas, Cristian, y era necesario porque pues así lo marca la ley, así lo mandata la ley. Creo que este tema de que sea Guardia Nacional y no Guardia Civil, que no habría requerido de este movimiento constitucional legislativo de este calado, habla de este proceso de legitimación que tú bien mencionas desde el principio y que tiene que ver más con un discurso político que otra cosa. Creo que a propósito de que se está aprobando ya los congresos locales, sería un muy buen momento para que se empezara a abordar en términos operativos, qué es lo que compete a las autoridades locales, a los órdenes de gobierno. Me parece que algo que no se ha puesto en la mesa de discusión es todo este tema de la importancia del fortalecimiento de las policías locales. 96% de los delitos todos los días son delitos de fuero común, solamente 4% son delitos de alto impacto, y esto no se ve reflejado como la política pública cotidiana. Yo veo que traen muchos cabos sueltos, sobre todo los alcaldes y las alcaldes con el tema del orden público, por ley les toca, y se deja como la omisión en estos temas, y en lo cotidiano lo estamos percibiendo, yo creo que los ciudadanos, la escalada de violencia en Michoacán es notable, y no podemos decir que hemos mejorado lugares cuando la situación es que estamos a lo mejor menos peor que algunos estados vecinos, y hay que matizar el discurso con la realidad, ¿no? Claro. Así es. Doctor Víctor, por un lado, bueno, pues ya el Congreso de la Unión prácticamente se prepara para la promulgación. Ayer lo decía Mario Delgado respecto a que pues la mayoría de los estados ya habían cumplido con esta cuota constitucional. Michoacán, rezagado. ¿Qué opina de esta situación? ¿Como siempre vamos atrás o usted cómo ve? No, el día de ayer ya la aprobaron la ley, me parece ya una cosa supletoria, puesto que recordemos que cuando se llega al candil, todos los demás se suman porque no pueden estar en contra del mandamás, ¿no? Entonces me parece que esto de la Guardia Nacional es desastroso para el país. La Organización de Naciones Unidas desaprobó que la República Mexicana sea llevada por el ejército mexicano, porque esta cuestión bicéfala entre la la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Sedena, ¿quién va a mandar cuando toda la estructura, como va a operar la Guardia Nacional, tiene que ver con el ejército, tiene que ver con la disciplina que se va a instaurar desde el ejército, el régimen de servicios, de prestaciones, ingresos, educación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades va a ser del ejército? Entonces esta risotada de que va a ser civil es una burla y un peligro muy, muy grande para el país. Por ejemplo, para en 3 años tener 50,000 efectivos, debe ser 12 por 1, es decir, 12 candidatos para formar parte de la Guardia Nacional por uno que va a quedar. Aquí queda algo pendiente, si va a ser civil, tiene que entrar lo del examen de control y confianza.
claro que como se hace desde el Ejecutivo, esa prueba se puede obviar. Pero, ¿dónde vas a conseguir tú si desde 1998 a 2018, en 20 años, pudieron reclutarse un aproximado de 30,000 efectivos para sumar 50,000 en 3 años, cuando no se pudo hacer en 20 años? Parece una cosa prácticamente imposible. Más allá que estamos viendo, por ejemplo, me ha tocado participar en este plan de jóvenes construyendo el futuro, y verdaderamente me he llevado una muy desagradable sorpresa. ¿Por qué? Porque tú, como participando en alguna asociación, en alguna empresa, te abres y dices, adelante jóvenes, vamos a contratarlos. Los empiezas a entrevistar, muchos sin estudios, ¿sí?, que dijimos nosotros, órale, que tengan primaria por lo menos. Sí. Ok, ¿qué sabes hacer? Pues nada. ¿Sabes qué? Pues por lo mientras, con tal de que te reclutemos, pues ayúdanos por lo menos a limpiar la oficina. Okay. Por lo menos. Y desgraciadamente no lo quieren hacer, declinan. No, pues no. Entonces, qué grave está ese asunto. Entonces, si vamos a reclutar 50, eso no va a nada, ¿verdad? Si son 50,000 efectivos que se tienen que reclutar en 3 años, yo no veo a un millennial acudiendo a estas instituciones reclutadoras para que se queden operando y tengan que apegarse, volvemos, a la disciplina militar. Perfecto. Ingeniero Andrés Villalón, creo que Tere habla de algo importantísimo, ya las facultades, las competencias. Y el dato que nos da es escalofriante: 96% de los delitos que se cometen en este país tienen que ver con el orden común, el delito, digamos de lo menor. convivencia, sí. ¿No? ¿Por qué parece que los alcaldes, los gobernadores, sobre todo los alcaldes, no le quieren entrar? Sí culpan al gobernador o a los gobernadores, sí culpan al presidente de la República, pero los alcaldes, en estas cifras que da Tere Torres, tienen más responsabilidad que nadie. Cristian, déjame decirte que militarizar o no militarizar al país. Bueno, aquí esta es la pregunta, ¿no? ¿Se militarizó o no se militarizó? Tiene razón el doctor Víctor, Tere también, por supuesto, pero cuando te enfrentas a la realidad, te comento una experiencia que tengo. En el Consejo Estatal de Seguridad Pública, representando a algún organismo empresarial, en alguna vez participé. Y la petición principal que se le hacía al gobernador era: nos están extorsionando, nos están secuestrando. ¿Qué podemos hacer, señor gobernador? Un integrante de la Marina nos dijo, ¿me pueden dar algunos datos, algunos casos? Por supuesto. Y les dimos nombres. En este momento hay una persona secuestrada, así. Entonces, quien se enfrenta a la realidad, no le importa si estamos militarizados o no estamos militarizados. Respuestas. Lo que nos importa es efectividad. Claro. La realidad es que de los 2,400 municipios que hay en el país, pues imagínate, 2,400 mandos. De los 32 estados, 32 mandos. Digo, ¿por qué no un mando unificado donde esté la Marina, el Ejército, la Gendarmería, la Policía Federal? Todos. Aquí ¿funciona o no funciona? Si no queremos cambiar, pues sigamos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Si queremos hacer algo diferente, pues hagamos algo diferente. Yo por eso insisto, no sé si se está militarizando o no el país, pero yo estoy a favor de que la seguridad mejore. No sé si sea el camino. Okay. No debe ser a cualquier costo. No, por supuesto que no debe ser a cualquier costo. Pero tenemos que hacer algo diferente. Tan es así, que fue aprobado prácticamente por unanimidad del Congreso y de los congresos de los estados. No ha habido un diputado que se oponga. Es la urgencia de la seguridad. Bien. Así es. Tere, es que finalmente también tocó un tema muy importante el ingeniero Andrés. Los diferentes partidos representados en el Congreso y en el Senado prácticamente aprobaron la Guardia Nacional aplaudiendo. También serán ellos corresponsables de esta, no es un tema nada más del presidente, ellos también son corresponsables de esta aprobación de la Guardia Nacional. Claro que son corresponsables y somos corresponsables todos, y no fue que se aprobara rápidamente, por lo menos a lo mejor en el aspecto legislativo
hubo quienes sí dieron la batalla. Yo escuchaba algunos, sobre todo de los senadores, y estoy de acuerdo con el doctor, los argumentos son tan pobres y te das cuenta que no hay un grado de especialidad, y entiendo este tema de urgencia, pero voy a darles también un dato. Hay un estudio que se presentó de los años pasados respecto del uso de la fuerza, especialmente de la Marina, y vaya que yo quiero muchísimo a la Marina, he tenido el alto honor de capacitar, sobre todo en materia de proximidad, cuando están haciendo labores de policía que no les tocan, y el dato decía lo siguiente: la letalidad está de la siguiente manera: por cada herido de la Marina hay 20 muertos o bajas civiles. ¿A qué se refiere eso? Si tú tienes una lógica militar imperando en la operación territorial de una estructura como la que se pretende, o por lo menos se sueña, porque no van a ser los 50,000, porque lo que van a hacer es integran a la Policía Federal, le suman marinos, le suman militares, entonces les van a quedar menos, y todavía están como hechos bolas en el tema de la logística y la operación, y ahí es donde tiene que entrar lo local. Si 96% de los delitos son delitos del orden común, tocaría una lógica de solución de orden común, de fuero común, de prevención en lo territorial local. El Grupo de Coordinación Operativa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública en Michoacán, tienes el proceso institucional, tienes en el papel que está aparentemente funcionando y no sesiona, ingeniero, ¿no? Porque tampoco los alcaldes le entran, porque el Gabinete de Seguridad en el Estado, yo no veo que haya una estrategia. Es muy delicado en términos, y lo voy a poner muy sencillo el ejemplo, pero es muy complicado al final de cuentas. Cuando un mando militar toma la seguridad en sus manos, el centro de la protección del cuidado es la institucionalidad, es el territorio mexicano. Cuando un policía, un mando civil lo toma, el centro a proteger, Policía Federal sí lo tiene, proteger y servir a la comunidad, es el ciudadano. Y eso cambia totalmente la lógica de operación. Te conviertes de un potencial daño colateral cuando está un militar al centro de la protección ciudadana cuando es un mando civil quien está a cargo. Entender la lógica: cuando es un mando militar, les interesa el territorio y el Estado mexicano; cuando es un mando civil, el ciudadano y la comunidad. Así lo entendí. Daño colateral. Daño colateral. Así es. Me decía ayer una persona especializada en seguridad pública, seguridad ciudadana, me decía: mira, Cristian, para que veas cómo está Morelia, el ayuntamiento de Morelia, tienen al ejército, a los militares en los alcoholímetros. Dice, pues ellos felices, porque además les pagan. Para traerlos acá hay que pagarles, Claro, ¿no?, alimentación, hospedaje y demás. Dice, y los están utilizando en los alcoholímetros, cuando allá afuera, en Morelia, Michoacán, están sucediendo cosas no deseables. ¿Nos vamos a la pausa? No le cambio, hoy estamos con Yasmín García, 3 especialistas de lujo. Soy Cristian Gutiérrez, regresamos. (7:47 de la mañana), seguimos aquí con nuestros especialistas y estamos hablando del tema de la Guardia Nacional, que ya fue aprobada, caso de aquí de Michoacán, de los últimos estados en aprobarla. Mientras tanto, en el Congreso de la Unión ya se están preparando para la promulgación de la constitucionalidad de esta iniciativa que fue exitosa para Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y para los partidos políticos, por otro. Ingeniero Andrés, aquí se viene también la presión, porque tienen que entonces ahorita emitir leyes secundarias precisamente para la operatividad de la Guardia Nacional. Empieza la presión, va en contratiempo. Justamente, Yasmín, yo creo que este es el tema más importante, que es aquí donde entran los especialistas como Tere, como el doctor Víctor, las leyes secundarias y la reglamentación de esta reforma constitucional, ¿no? Aquí es donde justamente se tiene que controlar. A ver, eres mando militar o eres mando civil, y si va a ser un mando, bueno, la ley dice que tiene que ser un mando civil, y si en su momento el que está al frente es un militar, pues tendrá que renunciar a ser militar para poder seguir civil, ¿no? A lo mejor en este tema pues sabe que se necesita un perfil netamente civil. Bueno, entonces aquí esta reglamentación para que se vaya a los estados, a los municipios, es súper necesaria. Yo creo que era algo que Andrés Manuel López Obrador quería, ¿no? La aprobación de todo el país. Y digo, si hay algunas dudas, pues aquí en las leyes secundarias y en la reglamentación es donde puede entrar, ¿no? Que se clarifique bien cómo va a ser, porque obviamente se aprobó en lo general, pero todavía no se aprueba en lo particular. Y en lo particular, esos toques finos, esas letras chiquitas, a fin de cuentas creo que van a ser las más importantes, ¿no? Víctor, doctor, durante mucho tiempo se ha hablado mal de los militares, de los marines, de la Policía Federal. Se ha dicho hasta el cansancio que no es conveniente que estén en las calles. Me parece que se ha generado entonces una especie pues de recelo y de deseo de distanciamiento de policías militares, marinos y Policía Federal. Y dice el ingeniero Villalón, sea como sea,
quien esté, necesitamos resultados. Hablemos ahora a favor, no tenemos la oportunidad de tener a un militar, a un marino, ojalá pudiéramos tenerlos aquí en esta mesa. Pero me gustaría preguntarte, o a cualquiera de los tres que me quiera responder, ¿por qué sí podría funcionar el que estén marinos, militares o policía federal en las calles? Digo, pues para hablar también bien de ellos, ¿no? A puras cubetadas de agua fría los tratamos. Porque los operativos que han ¿Sí? hecho los marinos ¿Sí? han dado resultados en muchos casos, ¿no? Garbanzas de a libra no podemos conformarnos. Richard Sennett plantea la política del miedo. ¿Qué es la política del miedo? Que el país está convulsionando, que hay muchos robos, que hay muchos asesinatos y se hace necesario que intervengan en este momento militares, la marina, las policías, gendarmería, entre otras. Con el argumento de una política que con tal de que no me asalten, de que no me roben, de que no me asesines, tú puedes entrar a las casas sin que medie una orden judicial. ¿Qué es lo que está haciendo esta ley? Dar el andamiaje jurídico para que puedas ser intervenido en tus llamadas, puedas ser detenido, puedas ser revisado, para que no haya esto que los detenía un poco. Pero como decía también el ingeniero Villalón, esta cuestión bicéfala entre la Sedena y la Secretaría de Seguridad, cuando se violen los derechos humanos por parte del Ejército, ¿quién se va a hacer responsable? Tlatlaya, Ostula, el 68, lo que les platicaba en el Cerro de la Estrella cuando con Miguel de la Madrid, Cedillo, Bueno, Tanuato también, Tanuato, el caso de Tanuato. con Cedillo, se permitió que el ejército se fuera a las calles, ¿sí? Que actuaran como policías. Y como ellos nada más estaban con esta cuestión que son instruidos de acatar órdenes, ¿qué hacían con los criminales? Sin hacerles ningún proceso, los masacraron. Entonces, díganme dónde podemos hablar bien del ejército si tiene una negra historia. Ellos obedecen órdenes, ellos, como dicen, ellos ejecutan las órdenes. Y para que algo sea ejecutado, no tiene que hablar, no tiene que quedar ningún rastro. Yo, hasta el momento, tengo amigos en la Marina, en la Sedena, La policía pero federal. obedecen órdenes. A mí me parece que el que hace un buen pronunciamiento es Bertolt Brecht, que dice, general, tú tienes un tanque que puede arrasar los grandes campos. General, tú tienes aviones que pueden surcar los cielos y tienen un piloto. Dice, general, tú tienes estos tanques, pero necesitan un conductor. Tú tienes estos aviones que pueden surcar los cielos y acabar con las gentes, pero tienen un problema, necesitan un piloto. General, tú tienes un ejército, pero tienen un problema, saben pensar. Entonces yo quiero apelar a lo que decía Bertolt Brecht, que la gente que participe, tanto de la Sedena, la Marina y ahora las policías, tengan ese pequeño pensamiento de que van a interactuar con humanos y no como cosas para contentar a la política. Ya lo dije la vez pasada, retomando a Michel Foucault, que gobierno quiere decir control de conductas. Es lo único que se tiene que hacer. Y en ese caso, Tere, entonces, también cómo va a beneficiar estos municipios que están solos prácticamente, o el caso de Guanajuato, San Miguel de Allende, Salamanca, ya ni nos vamos aquí a Michoacán, Tierra Caliente, Buenavista, o sea, una serie donde los alcaldes se encuentran solos. El caso de Buenavista es el ejemplo más claro aquí en Michoacán. ¿Les ayuda la Guardia Nacional? Yo creo que les ayudaría más que funcionar el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que les ayudaría más tener un grupo de coordinación operativa en donde no fuera complicado que se entendiera el mando militar de la zona que tú quieras, con el mando de la Policía Federal, con el mando de las policías locales, porque no hablan el mismo lenguaje y no es un tema de que sean malos o buenos. De hecho, pues a nivel nacional lo más respetado que tenemos es a nuestros mandos militares, a nuestros marinos, a la Policía Federal misma como la más respetada según INEGI a nivel nacional, con quien se gestiona más confianza, pero ellos están formados para atender el 4% de los delitos. No puedes estar resolviendo a balazos todos los delitos del fuero común cuando son 96%, y ahí tienen que entrar los alcaldes y las autoridades locales que han sido omisas. Yo no he visto una estrategia específica para la disminución de las violencias en Michoacán, las que más nos duelen. Desde el tema de homicidios,
años, que aunque el dueño del changarro pues ya es la federación y el gobierno del estado, y seguimos en este rezago de utilizar la frase de seguridad pública. Solamente 8 países en el mundo lo seguimos usando. Es seguridad ciudadana, es seguridad nacional, es seguridad humana. Para quienes trabajamos con los temas de seguridad humana y gobernabilidades del territorio, la lógica cambia totalmente. Entonces, si tú no tienes especialistas de territorio institucionalizados que estén resolviendo en lo cotidiano y tengan un mismo diálogo, va a ser muy complicado que las cosas funcionen. El primer policía del municipio, lo hemos dicho y lo vamos a decir hasta el cansancio, es el alcalde o la alcaldesa. En materia de seguridad ciudadana, tienen que entrarle al orden público. Difícilmente la delincuencia organizada va a entrar en un espacio donde existe orden público y hay verdadero cuidado y prevención. Y eso es lo que no está ocurriendo. No ocurre. ¿No será que nos vamos a equivocar, ingeniero, si estamos esperando que la Guardia Nacional resuelva todos los problemas de inseguridad en este país y a lo mejor con el paso de las semanas, de los meses, nos vamos a dar cuenta que no va a ser posible? ¿No nos vamos a equivocar? A mí me llama mucho la atención que dice Tere, no se necesita a lo mejor una Guardia Nacional, se necesita que funcione el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Sabemos que el Consejo Estatal de Seguridad Pública principalmente lo conforman los alcaldes, ¿no? Digo, Tere, pero los presidentes municipales duran únicamente en su cargo 3 años y a los 3 años otra vez cambios y otra vez cambios. Si yo te preguntara, ¿cómo quieres que funcione el Consejo Estatal de Seguridad Pública? Yo sé que tú me vas a decir, lo has dicho muchas veces, capacitar, entrenar gente especializada. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero en 3 años no alcanza a capacitar, en 3 años vuelves a cambiar los mandos, y la experiencia nos dice, al menos en el municipio, en el estado de Michoacán, en el municipio de Morelia, es cada 3 años se cambian los mandos, y no solamente eso, los mandos los propone la delincuencia organizada. Ante eso, ¿qué puedes hacer? Yo estoy de acuerdo con el doctor, una guardia civil o una guardia nacional civil o militar, bueno, pero el tema es justamente lo que cuestionaba Yasmín, ¿no? Las leyes secundarias, la reglamentación, ¿para qué? Para que todo esto no suceda. Digo, la legalidad es una, la historia es una, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo diferente para que esto mejore. La verdad es que el país en temas de seguridad está convulsionado. Necesitamos en este momento que nos ayude la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la AFI, lo que antes era la AFI, etcétera, etcétera. Balazos, ¿no? Bueno, también pero es necesitamos que nos ayuden. Los policías los mandan a cargar bolsas en los centros Por comerciales. Para eso, justamente, bueno, la sola presencia, tú decías, Cristian, ¿cómo vas a mandar a un marino a que esté al frente en el alcoholímetro, no? La sola presencia de la Marina en Morelia ayuda, la sola presencia de la Marina. ¿No es cierto? La sola presencia, la sola presencia. Los mandas a una comunidad, la sola presencia ¿La imagen ayuda. no ayuda? Ayuda. No. Con el puro patrullaje que está haciendo la policía, si no hay patrullaje en una colonia, pues por supuesto que va a aumentar la delincuencia. El patrullar, yo quisiera ver al Ejército, a la Marina en temas de prevención. ¿Rondines? Y la prevención es rondines. Bueno, está complicado, pero ojalá aquí en este tema entre la reglamentación y las leyes secundarias, que para que no suceda lo que está previendo de alguna manera el doctor. Porque se nos termina el tiempo. Víctor, Tere, sobre estos argumentos. Lo que decía el ingeniero, no lo comparto en el sentido de que ya se hizo este experimento. El Ejército no va a ser la primera vez que sale a las calles, tiene ya años haciendo cuestiones de seguridad, y celebro que nuestro especialista Tere hable de este concepto que Ernesto Portillo en su libro de seguridad, que ya lo había mencionado y aquí lo dije en el programa, es una cosa totalmente distinta. Se tiene que ser una criminología para la paz, no estar hablando de cómo combatir el crimen, sino cómo prevenir el crimen. Eso es lo que ha faltado en esta ley. El Ejército no ha funcionado, salvo algunos estados como en el norte que pudieron paliar la delincuencia. Michoacán fue la excepción, como otros estados, Guanajuato, Michoacán, entre otros. Entonces quiere decir que yo sí también retomo lo que Alejandro Job hizo en su artículo, que dice que la seguridad se construye desde lo local, calle por calle y municipio por municipio. Es decir, donde se acabe con la impunidad de los crímenes, porque mientras la autoridad no aplique la ley, podrá entrar el Ejército, los CIETS y los ángeles guardianes, pero mientras seamos un país corrupto,
Claro. no vamos a poder hacer Impunidad. nada. Hay un estudio de calidad de la ciudadanía que rescata el Instituto Nacional Electoral, con quienes trabajamos desde el territorio de abajo hacia arriba, reconstruyendo esta lógica de lo territorial, no de lo hiperlocalizado como respuesta, y dice lo siguiente: 77% de los mexicanos no confían en el otro mexicano. Esa lógica es la que priva en nuestras relaciones cotidianas. El tema no es traer policías haciendo rondines de ingenieros, es que sepamos ser buenos ciudadanos, que no te pases del primer carril al tercero porque no saben quién soy yo, que no andes por la calle tirando basura, microviolencias, conductas con este tipo de lógica de agandalle cotidianas son las que nos están perjudicando en materia de orden público. La prevención tiene que entrar ahí. Rudolph Giuliani, ¿qué fue lo que hizo en Nueva York? Cero tolerancia a este tipo de delitos, de los de abajo, de esos que nos duelen todos los días. Es en lo cortito, el yo tener la certeza que voy a dejar mi celular y que no se lo van a robar. Es el llegar a un espacio y que esté lo suficientemente iluminado y lo suficientemente limpio para saber que la convivencia va a funcionar. Tere, ojalá llegáramos a eso, pero qué difícil, ¿no? Pero es ahí, ingeniero. Yo creo que estamos criminalizando mucho al ejército, porque ha cometido errores, pero si pusiéramos en una balanza lo que ha hecho el ejército y lo que ha hecho mal y lo que ha hecho bueno, por supuesto que ha hecho muchísimas cosas más buenas que malas. Sí ha hecho algunas, yo no lo justifico que haya cometido errores el ejército, la marina, pero ¿quién ha cometido más errores? ¿El ejército o la Policía Federal? No podemos, confundir gimnasia con magnesia. Por eso, no están dedicados Tere, pero para no, eso. pero tampoco tenemos que criminalizar al ejército. Ingeniero, por las masacres que ha hecho. No. Trabajamos con ellos. Claro, estamos en una nueva época. Justamente para eso se va a reglamentar, para eso se van a hacer las leyes secundarias. Está aprobado únicamente en lo general. Y mientras tanto que siga el incendio. No, por eso. Pero entonces dejamos nada más a la Policía Federal, que la Policía Federal comete más delitos y más errores que el Ejército y la Marina. La percepción es que confiamos mucho en la Marina y confiamos en el Ejército. La Policía Federal, la Gendarmería es la policía mejor vista a nivel nacional, según los datos de la Nos vamos. Les prometemos otra mesa. Víctor, rápidamente, dan las órdenes. Sí. Acuérdense del principito. Si yo doy una orden que está mal dada y la ejecutas, ¿quién tiene la culpa? ¿El que la cumplió o el que la dio? El que manda, aunque mal mande, manda, dicen en Colombia. Así es. Eso es lo ¿Cómo dicen en Colombia? El que mando, aunque mal mande, manda. Claro. Y eso es lo que aquí no se termina de entender en el Vamos a territorio. prometerles otra mesa a ellos tres, porque además traen conceptos muy interesantes. Me quedo con muchas cosas bien positivas de los tres, y la mejor reflexión la hace la gente que hoy nos ve y la gente que hoy nos escucha. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Los Gracias. mejores analistas Ingeniero. y polemistas Gracias. están en CB Televisión. No le cambie, regresamos.